A continuación, invitamos a Aldo Ocampo, del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva de Chile. Nos presentará la ponencia magistral Epistemología de la Educación Inclusiva desde una perspectiva de justicia social. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿son todos educadores? ¿Sí? El audio está... A ver, quiero hacer una pregunta antes de comenzar. Yo soy profesor y todos los que están acá son profesores o trabajan en la educación. Vale. Quiero pedirle un favorcito porque lo que voy a comentar muchas veces no está muy en sintonía con lo que pasa directamente en nuestra profesión, que tiene que ver con la teoría de la educación inclusiva. Lo que les quiero pedir es que por favor me puedan apoyar escuchándome atentamente, porque a veces la bulla me desconcentra. ¿Puede ser? Muchas gracias. Bien. A ver, el tema que quiero compartir con ustedes, este audio me está matando, está demasiado fuerte. ¿Lo pueden bajar un poquitito? Un poquitito. El tema que quiero compartir con ustedes es lo que he estado investigando durante 5 años y es básicamente cuál es la teoría de la educación inclusiva. Porque hoy día mucho se habla de educación inclusiva, de que no es educación especial, pero en general cuando conversamos de esto se vuelve a imponer siempre el modelo tradicional de educación especial. Y eso ha sido una tónica recurrente en las políticas públicas y también en los programas de formación de los profesores. Por lo tanto, lo que hoy día quiero compartir es básicamente qué es la educación inclusiva en términos teóricos y cuál es la distancia que puede tener con la educación especial. ¿Vale? Si estoy hablando muy chino, en algún minuto alguien me puede decir, profe, de nuevo, y no tengo ningún problema. Bien. Esta presentación la dividí en 3 grandes partes y la primera tiene que ver con por qué y para qué construir una educación inclusiva. Luego, si esta educación inclusiva, por qué es una teoría o no es una teoría. Y finalmente, cuál es el vínculo entre inclusión y justicia educativa. Porque son los temas más contingentes. ¿Conocen al caballero que aparece aquí? ¿Lo conocen? ¿Alguien conoce al señor que está en la foto? ¿No? Bien, el señor que está ahí se llama Rudolf Steiner y este hombre hace más de 100 años creó una literatura y una serie de libros muy interesantes que son los que hoy día se conocen como pedagogías Waldorf, que son básicamente educar a partir de los talentos que tiene cada persona. Pero Steiner, al igual que Da Vinci, hizo aporte en todos los campos del conocimiento, en la filosofía, en la ecología, en las humanidades. Y a todos lados donde voy a hablar, él me pena y me dice, colócame, colócame, colócame. Y por eso traje esta frase que dice, las ideas reformadoras de nuestra época solo podrán resultar fecundas y prácticas si se basan en esa profunda investigación de la vida humana. ¿Cuál es el mensaje de Rudolf Steiner hace más de 100 años? Que si queremos educar, lo primero que tenemos que hacer es conocer cómo estamos hechos los seres humanos. Y es lo menos que sabemos los educadores. Todas las políticas públicas y ministeriales dicen mejore la calidad, mejore la escuela, pero nadie dice a quién va ese aprendizaje y cómo son nuestros niños. ¿Cuántos de aquí, los que estudiaron pedagogía, cuando estudiaron pedagogía y estudiaron a Piaget, Erikson, Freud y todos esos grandes psicólogos, llegaron a dar clase en una escuela y nunca vieron la pulsión, nunca vieron la transducción o la operatoria? Hay una distancia tremenda entre lo que son las teorías y lo que son los sujetos de aprendizaje. ¿Vale? Bien. ¿Por qué y para qué una educación inclusiva? Bueno, la primera cosa que quiero establecer es la siguiente, que la educación inclusiva no es educación especial. Y lamentablemente en gran parte de las políticas públicas, la investigación, se tiende a imponer este modelo de educación especial. Por favor, 2 cosas importantes antes de comenzar.
que la educación inclusiva no tiene teoría y tampoco tiene una dimensión pragmática, una dimensión que sea cómo hacer el currículum, la didáctica y la evaluación. Y desde ese punto de vista es importante avanzar en una propuesta teórica. Bueno, la inclusión debe conceptualizarse como un proyecto político y porque finalmente es un modelo de sociedad, este es un problema social y no un problema pedagógico como lo hemos interpretado erróneamente, y como proyecto político tiene que hacer un examen sobre la identidad, la diferencia, el privilegio y ante todo la desventaja y la opresión. Sí. ¿Pasa algo? Ah, ok. Luego debe poner en evidencia además los obstáculos neoliberales que se dan en la educación. En esta idea quiero ser claro con algo. En este foro se ha hablado mucho de que la educación inclusiva además es de calidad. Cuando yo afirmo eso, estoy anclando la idea de inclusión al interior del capitalismo. Estoy reforzando dictámenes de opresión, mayor segregación entre las escuelas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el emparejamiento de conceptos que se hacen al interior de este campo. Una educación inclusiva es contraria a una educación de calidad. ¿Por qué razón? Porque la calidad lo que busca es estándar, homogenización y sobre todo competitividad. Y lo que hace la inclusión justamente es buscar un movimiento emancipatorio que transforme la escuela y transforme la sociedad, donde ustedes, yo y los niños que tienen alguna discapacidad puedan vivir felizmente, porque lo demás sería una inclusión ficticia. Y desde ese punto de vista también hay que formular un nuevo marco de valores para investigar lo que es la inclusión, la equidad, la igualdad y la justicia educativa. Y antes de legitimar el derecho a la educación, es necesario que nosotros seamos capaces de legitimar el conjunto de derechos sociales, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, porque hoy día la escuela es incapaz de crear nuevos destinos sociales para nuestros estudiantes. Si queremos construir una educación inclusiva real y no ficticia, es necesario hacer un modelamiento y un cambio en el funcionamiento de la sociedad, porque en la escuela la inclusión parece que funciona, pero cuando el niño termina la escolarización vemos que vienen nuevas barbaries, nuevas suertes de exclusión, y ahí es donde todo esto decae. Frente a eso, por favor observen las imágenes que aparecen aquí. Estas imágenes son las que la política pública hoy día entiende como sujetos de educación inclusiva, personas propias de las etnias, de la diversidad sexual o personas con discapacidad. El problema está en aquellos que no están significados allí y que igual están en la escuela. Por tanto, esta idea de pensar siempre en términos de grupos minoritarios es un ideal adaptativo y de asimilación. Y en esa lógica la inclusión se convierte en un problema técnico, es decir, de absorber colectivos raros en la escuela y no transformar hacia la multiplicidad de diferencias que son todos los que estamos aquí. Por tanto, propongo en esta presentación que el concepto de necesidad educativa sea reemplazado por el estudio de los obstáculos complejos que experimentan todos los estudiantes y por el concepto de multiplicidad de diferencias, que es mucho más coherente con un modelo de justicia educativa y porque rechaza la cuestión biomédica. Bueno, desde este punto de vista hay una pregunta que yo he tratado de responder teóricamente y que cuando se lo he preguntado a grandes especialistas tampoco hay respuesta. Si la educación inclusiva no es educación especial, entonces ¿qué es? ¿No es verdad? Y una de las respuestas se pueden encontrar a nivel internacional que tendrían que ver entonces con que es una lucha contra el fracaso y contra la exclusión, pero al día de hoy no sabemos cómo funciona la exclusión, no sabemos cómo funciona la opresión en términos metodológicos. Y lo interesante sería que los proyectos educativos de cada escuela pudiesen entender cómo funcionan estos formatos del poder para poder reducirlos a través del proceso de escolarización. Y otra de las respuestas, que si la educación inclusiva no es educación especial, sería entonces que es un motor de transformación de todos los campos de la pedagogía. Y esto nos pone en una tensión mayor, que es finalmente que los conocimientos que hoy día recibe un profesor o los conocimientos que hoy día nos dan cuando estudiamos en la universidad son insuficientes y son atemporales respecto de lo que pasa en la realidad educativa. Por tanto, de alguna manera, la educación hoy día está fija en el pasado y lo que nosotros nos damos cuenta es que los fenómenos hoy día nos desbordan en cuanto a las problemáticas educativas. Desde ese punto de vista es importante entonces abordar el problema del poder a través de sus múltiples modalidades. Es lo que yo he propuesto como el concepto de formatos del poder. El poder
tiene distintas expresiones, y expresiones del poder son la opresión, la segregación, la exclusión, la marginación. El problema está en que sabemos que existen, pero no sabemos cómo intervenir ni erradicar en estas patologías sociales crónicas que afectan a la escuela y definen nuestro trabajo educativo. Además, son formas de pensar en y a través del poder y su papel con las transformaciones sociales, la identidad y la subjetividad. Y lo más importante sería entonces que cada director académico, jefe de UTP, etcétera, pueda evaluar a través de su proyecto educativo cuáles son los tipos de inclusión y exclusión que son sancionadas al interior de cada comunidad educativa. Porque parece que hoy día lo único que se hace es abrir las puertas y dejar que las personas ingresen, pero carecemos de condiciones institucionales, pedagógicas, curriculares, y la cuestión adaptativa no lo resuelve del todo. Desde ese punto de vista, entonces, las políticas de diferencia que tienden a pensar lo común y la diferencia tienden justamente a actuar desde la homogeneización. Pareciera que los diferentes son todos los niños raros que tienen alguna discapacidad, una necesidad educativa, un problema de aprendizaje. Sin embargo, la diversidad es inherente a nuestra naturaleza. Nosotros como especie somos una especie diversa. La diferencia son nuestras singularidades, lo que a mí me hace, en mi caso, mi diferencia es que soy ultra flaco. Eso tiene que ver con mi particularidad, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, desde ese punto de vista, pensar lo común muchas veces se tiende desde la homogeneidad y desde una totalidad en bloque, dar a todos lo mismo, y eso es contrario con la idea de inclusión. Es lo que más adelante vamos a ver con Lazzarato, que él denomina los todos colectivos en vez de los todos distributivos. La política occidental siempre tiende a decir que todas las personas que están en esta sala, para asegurar su derecho, habría que darle lo mismo, pero no todos necesitamos ese mismo derecho. Y eso es una política de la totalidad homogeneizadora. Lo que necesitamos transitar es hacia una totalidad concebida como singularidades múltiples, un sistema democrático que dé cabida a lo que cada uno de nosotros necesita. Y ese también es un principio para la práctica pedagógica. Desde ese punto de vista, y ya nos vamos a meter en cuestiones más teóricas, la educación inclusiva es una teoría viajera, viaja por distintos métodos, teorías, objetos de conocimiento, y además es diaspórica. Y eso también se ha comprobado el día de hoy. Toma influencias de distintas teorías, campos de conocimiento, pero todo esto está desordenado, está deambulando, suelto por ahí. Tú a este campo de conocimiento puedes entrar desde el feminismo, puedes entrar desde la subalternidad, desde lo postcolonial, desde la filosofía analítica, desde múltiples campos. Lamentablemente, todo el conocimiento que estructura y modeliza el campo de conocimiento de la educación inclusiva es propio de los movimientos de la subalternidad y no desde la pedagogía como tal. Y en estos movimientos podemos encontrar respuestas si queremos ampliar efectivamente oportunidades educativas reales para todos nuestros niños. Bueno, desde ese punto de vista, la problemática de las diferencias y lo común están anclados en lo más profundo de la educación inclusiva. La diferencia siempre puede ser articulada a través de 4 modalidades: la experiencia, la subjetividad, la identidad y la relación social. Y la educación inclusiva en su dimensión auténtica es una teoría propia del marxismo, porque lo que hace justamente es interpelar esta serie de barbaries sociales que afectan al mundo educativo. Y también es importante que aprendamos a reconocer nuevas formas de expresar que hoy día tiene la exclusión, la opresión, la dominación, el poder, etc. Y desde ese punto de vista es también importante que lo inclusivo supone destacar distintos significados que toman en los distintos discursos políticos. Es utilizada de una forma prominente entre algunas de las corrientes intelectuales más críticas. Por eso que la educación inclusiva en su naturaleza es una expresión poscrítica y además disciplinar, ¿no? Bueno, y desde ese punto de vista, la educación inclusiva es una teoría poscrítica porque surge desde la alteridad, surge desde las múltiples identidades, surge desde la multiplicidad, ¿no? Y desde ese punto de vista es postdisciplinar porque toma lo mejor de distintos campos del conocimiento para crear su propio saber. Bueno, hasta aquí he dicho que la educación inclusiva es una tarea creativa y radical. Y por otro lado, también la educación inclusiva es un proyecto de lucha política. Si esto no se convierte en un proyecto político, todo lo que hemos hablado acá es una cuestión adaptativa y ficticia que no cambia las grandes problemáticas de nuestra sociedad.
que nos cruzan a todos los que estamos aquí hoy día conversando y estamos presentes. Por tanto, la educación inclusiva es un enfoque democrático en las decisiones educativas, pero además constituye una de las vías alternativas para lograr las transformaciones necesarias de la educación. Y por otro lado, tanto la idea de injusticia como exclusión se construyen y se sostienen en general por las personas que tienen el poder. Y la idea de colocar personas con discapacidad en la escuela regular termina siendo uno de los reduccionismos más trascendentales que tiene la educación inclusiva. Por eso, vamos a ver entonces cuál sería una expresión acrítica de la educación inclusiva y cuál sería una expresión crítica de esta educación inclusiva. Una expresión acrítica sería aquello que trabaja en el problema técnico, en la asimilación de personas con dificultades puestas en la escuela, que es la lógica que hoy día todos estamos, ¿no es verdad? Y esa se articula a través de un sistema de estructuración funcional, opera desde la reproducción, se basa en mecanismos de ajuste y adaptación del currículum, de la estructura educativa, se reduce a un espacio de abyección de personas raras, con dificultades, con problemática, ¿no es verdad? Y nunca aparece la potencia y por lo tanto hay un énfasis en un sujeto universal, ¿sí? Un único tipo de niño, etc. Y la inclusión es un proceso técnico de minorización y absorción, mientras que la visión crítica analiza las relaciones estructurales, es decir, cómo se modela y funciona la sociedad, y además pone énfasis en justamente movilizar nuevas racionalidades para pensar el aprendizaje, la didáctica, la escolarización, etc. Y enfatiza en el funcionamiento de los formatos del poder y pone estrategias también para poder intervenir en ello. Y se interesa por crear un nuevo orden pedagógico, social, político, cultural y económico. Y la actividad pedagógica rechaza esta idea de sujetos raros propios de la abyección y pasa entonces a la zona de la multiplicidad de diferencia, donde hay una totalidad de niños que todos son distintos en su naturaleza y en sus formas de expresión. Por tanto, esta idea sintetiza lo que estoy tratando de comunicarles más claramente y dice: la educación inclusiva apela a nuestra capacidad de reconocer y comprender la mecánica de la exclusión. ¿Cómo funciona esta cuestión finalmente? Si ese es el entrampamiento que tenemos. La investigación y los investigadores hoy día son incapaces de dar luces sobre eso, y eso es una cuestión relevante de discutir. Y por otro lado, nos invita a trabajar poco a poco hacia nuestra propia reconstrucción y la de nuestros enfoques de la educación coherentes con los contextos y las poblaciones cambiantes. Y aquí se reafirma lo que yo decía: si no es educación no es especial y es inclusiva, es el sistema de transformación de todos los campos de la pedagogía. Bueno, hay 3 preguntas básicas que yo no he podido responder. Si alguien las quiere, yo le puedo regalar mi título de doctor que tengo y ahí se va a evitar estudiar 5 años y básicamente sería: ¿incluidos en qué tendríamos que estar? ¿Excluidos de qué? ¿Y excluidos por quién? Cuando tratamos de responder estas preguntas, que son muy fáciles de responder, nos damos cuenta que las problemáticas van más allá de la escuela. Son problemáticas de orden político, societal. Si eso no se discute en una agenda de investigación, es que no entendemos nada y solamente adscribimos un paradigma ficticio de educación inclusiva que lo que hace es tomar al niño, ponerlo en la escuela e incluirlo a lo mismo sin cambiar la estructura escolar, sin cambiar la gestión, sin cambiar el espacio educativo finalmente. Por tanto, entonces en este espacio escolar habría entonces que entender cuáles son los límites y los márgenes de la actividad educativa y pensar en 2 conceptos claves que el día de hoy también se han mencionado, que son el concepto de la accesibilidad versus la aceptabilidad. Hoy día, ¿dónde estaríamos? En la accesibilidad. Las instituciones por ley están obligadas a atender a la multiplicidad de diferencias, ¿no es verdad? Abren las puertas, los niños por ley están matriculados, pero hablar de inclusión no quiere decir que el niño aumentar el número de matrículas en la escuela. Eso no es entender cómo funcionan las estructuras educativas que generan poblaciones excedentes, que hacen que un niño que está en el centro de la actividad pedagógica pueda ser arrastrado al margen. Y desde ese punto de vista, la accesibilidad es solamente derecho a: abro la puerta, ingreso. Lo interesante es la condición de aceptabilidad, que es la 4ª dimensión del derecho a la educación y que nos dice cuáles son las condiciones pedagógicas, institucionales, políticas, jurídicas, culturales que posibilitan este cambio ideológico, político, cultural que se llama educación inclusiva. Y desde ese punto de vista entonces hay que entender cómo funcionan estas distintas expresiones del poder metodológicamente. Por tanto,
Esto me lo voy a saltar porque ya lo he dicho. Habrían 4 perspectivas para poder estudiar, que yo he mapeado para poder estudiar la exclusión como principal objetivo de lucha que tiene el campo de la educación inclusiva, y eso sería la matriz colonial del poder, que define que la exclusión es el principal eje de constitución de Occidente. Por otro lado, la interseccionalidad, que ojo, este modelo de la interseccionalidad nos da luces para poder crear proyectos educativos atentos justamente a una inclusión real y atento a reducir las desventajas sociales que afectan a cada escuela. La interseccionalidad es un movimiento creado por el feminismo negro en los años 70 y que nos dice que hombres y mujeres sufrimos desigualdades múltiples en nuestras propias trayectorias sociales. Una persona por ser mujer y además por ser inválida o discapacitada y tener alguna situación de etnia está en una situación de desventaja. Otra persona por a lo mejor no tener un sueldo tan alto también entra en una situación. Son variables interseccionales que se cruzan en una misma persona y que si las trasladamos esta idea a la construcción de un proyecto educativo, un PI por ejemplo, nos permitiría ver cuáles son las situaciones de riesgo en las que nuestros estudiantes están mayormente en situación de riesgo, ¿no es verdad? Y de riesgo también su propio destino social. Porque no hay que considerar una cosa, cada escuela genera un destino social en sus estudiantes y eso está precedido por el tipo de oportunidades educativas que yo tengo, por cómo yo represento a estos niños. Si yo trabajo en un sector pobre y veo que son niños pobres, tengo que ampliar el espectro de oportunidades. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente dice, ay, si no van a dar más, no van a poder. Y eso limita el destino social. Y también tendríamos la metodología de conciencia oposicional de Chela Sandoval y el tema de la micropolítica de la lectura. Bien. Yo quiero preguntarles una cosa. Cuando escuchan la palabra epistemología, no quiero que por favor se vayan a imaginar que voy a hablar de positivismo ni de fenomenología, porque la epistemología no tiene que ver con esos modelos teóricos, sino que tiene que ver con cómo se construye el conocimiento de un campo como tal. Y este es un campo que no tiene teoría y que tampoco tiene desarrollo pragmático. Lo único que tiene es un híbrido, un travesti fundamentado en la educación especial. Y desde ese punto de vista, yo quiero dar alguna aproximación. Bueno, cuando pensamos en la epistemología, hay que pensar en cómo se construye un conocimiento. Y el conocimiento en la educación inclusiva es un conocimiento que se construye en la dispersión y en el desorden. No se construye de forma lineal como todos los modelos teóricos. ¿Por qué razón? Porque retoma aportes de millones de campos del conocimiento de una amplia multiplicidad. El feminismo, los estudios postcoloniales, la física, la filosofía política, la filosofía analítica, etc. ¿Sí? Y desde ese punto de vista tiene 4 grandes características. Una primera que es micropolítica, ¿no es verdad?, de tipo epistémica, porque hace una estrategia de poder y resistencia frente a los modelos intelectuales y frente a los modelos analíticos. Es además heterotópica porque implica crear un tercer espacio, un espacio nuevo para practicar sus principios, ¿no es verdad? Y lo que hacemos en educación generalmente, damos luces, ideas sueltas y acrecentamos los problemas. Eso es lo que se llama vagancia intelectual. Y este es un campo de la vagancia hasta el día de hoy, porque se dan muchas ideas sueltas, pero cuando llegamos al aula no sabemos cómo bajarlas. Si yo le digo cómo hacemos un currículum para todos los niños, la adaptación curricular ahí no me sirve. Cuando yo digo, por ejemplo, cómo hago un sistema de enseñanza para llegar a la totalidad de niños que tengo en la sala, ahí el tema de cómo lo hemos comprendido hasta el día de hoy se cae. A eso me refería con lo pragmático. No sé si me siguen con eso. Y desde ese punto de vista, su naturaleza es postdisciplinar. ¿Qué quiere decir que sea postdisciplinar? Que toma lo mejor de cada disciplina, lo toma, lo extrae y genera un nuevo saber. Eso es lo que se conoce como la antidisciplina, ¿sí? No es interdisciplinar como uno que pensaría. La postdisciplina lo que hace es como meter toda una juguera le llaman aquí, ¿no? Licuadora, licuadora. Que en mi país le decimos juguera, ¿ya? Entonces, mete todos estos cuerpos de conocimiento que proceden de múltiples campos, feminismo, postcolonial, la justicia educativa, la política, etc. Lo pone lo bate y saca un nuevo producto. Y eso es lo que hay. Por eso que este es un saber de la producción de lo nuevo, que trabaja por fuera de las disciplinas académicas. Y desde ese punto de vista, la construcción epistemológica entonces se basa a través del encuentro y del movimiento de saberes. Los saberes se mueven, se encuentran, ¿no es verdad?, y van generando un pensamiento temporal. Por eso que es problemática la educación en general,
porque los saberes van redefiniéndose de acuerdo a un periodo particular y generando una gramática específica. Y desde ese punto de vista, la educación inclusiva es una teoría sin disciplina, no está fija en ninguna disciplina ni en ningún método, lo que lo hace contingente y además crítico, porque entonces ¿cómo develo el qué y el cómo? ¿No es verdad? Pensando que método y objeto definen un campo de conocimiento. Y por otro lado, la educación inclusiva no tiene este interés de meter más gente a la escuela, sino tiene el interés de transformar la educación para crear un nuevo espacio educativo que sea más justo y esperanzador. Y desde ese punto de vista, su conocimiento emerge de la extracción de los aportes más significativos, que son diaspóricos y viajeros, de distintos campos de conocimiento y objetos confluyentes. Y su naturaleza indisciplinar no está fija en ninguna disciplina. ¿Cuáles son las influencias que toma la educación inclusiva como modelo teórico? Son básicamente la educación especial tradicional, en un porcentaje pequeño, toma aportes de la teoría crítica y de la nueva sociología, toma los estudios de la discapacidad, la interculturalidad, lo postestructural, los estudios culturales, la teoría feminista, los estudios postcoloniales, los estudios del desarrollo, la teoría de la crítica de la raza, la teoría política, la sociología política, la investigación, etcétera, entre otros tantos. Desde ese punto de vista podríamos ver que la educación inclusiva finalmente intenta generar un espacio con múltiples objetos, problemas, métodos y teorías que viajan en este campo y circulan. Por eso que es necesario crear la traducción, meter toda la licuadora para ir generando una nueva metodología de investigación. Y desde ese punto de vista, su espacialidad epistemológica, ¿no es verdad?, va definiendo distintos lugares de configuración a partir de sus ejes de configuración que son el movimiento y el desplazamiento. Saberes que migran de distintos campos, salen de la psicología, salen de la filosofía, de la filosofía política, etc. ¿Sí? Y todos ellos se van encontrando en una zona de contacto que sería como un espacio fronterizo de intercambio, ¿no? Y además esto nos dice que entonces el conocimiento no surge de las disciplinas como pensamos, surge de sus intersecciones. Por eso que es un conocimiento que surge de los choques de las disciplinas, de las uniones de sus disciplinas, ¿sí? Surge de los límites, y por eso es un saber que surge a través y a través de las disciplinas. Y ahí está la idea de la diáspora un poco que yo les planteaba, ¿no? Esta cosa rizomática, que está desordenada, ¿no? Y que circula y deambula, ¿sí? Y lo más interesante en términos pedagógicos sería pensar que el espacio pedagógico de la educación inclusiva es un espacio de frontería epistémica, una nueva realidad educativa que habría que considerar. Porque si hablamos de adaptaciones, de DUA, de cuestiones diversificadas, nos quedamos en el mismo espacio educativo sin intervenir a los procesos de escolarización, sin intervenir a las relaciones estructurales y a lo más importante, cómo funciona la estructura educativa. La educación inclusiva se interesa por movilizar nuevas formas de pensar el aprendizaje, la diferencia, la escolarización, la escuela, la vida, la política, etc. Y ahí nuevamente vuelve a aparecer la idea de la diáspora y de lo rizomático. Por lo tanto, el conocimiento en la educación inclusiva no le pertenece ni encuentra su legado en la imposición epistémica y pragmática de la educación especial, donde esta última carece también de una comprensión epistemológica, a pesar de evidenciarse numerosos esfuerzos al respecto. No hay claridad sobre su origen y naturaleza en relación al conocimiento, y por lo tanto todo esto da paso a una serie de fracasos cognitivos, errores en la construcción del conocimiento. Uno de sus errores en la construcción del conocimiento es fundamentarse en la educación especial. Otro es asegurar que la igualdad es homogeneizadora y normativa para todas las personas. Es una igualdad basada en la multiplicidad. Es una ontología del espacio social y educativo. Y desde ese punto de vista, implicaría entonces un problema clave, que todos los investigadores no han sabido aproximarse al objeto real de la educación inclusiva. Por eso que la cosa está desordenada, suelta, y cada persona cree que dice una cosa, pero en vez de avanzar en el campo de conocimiento, nos vamos quedando en lo mismo. Eso es lo que Derrida denomina como la reproducción implícita de una serie de valores o contenidos intelectuales en un nuevo terreno. Y eso yo ya lo he explicado con lo que he dicho con la imposición de la educación especial, ¿no es verdad? Bien. Frente a esto, nos damos cuenta, si queremos estudiar como campo de conocimiento y formalizarlo, entonces podríamos decir que la inclusión es el campo, la educación inclusiva la circunscripción intelectual y los estudios sobre educación inclusiva la formalización académica.
No podía decir que los estudios son la disciplina porque no tiene disciplina. No está fija en ninguna, ¿no es verdad? Y lo interesante sería darse cuenta que hoy día todos los programas de formación del profesorado, todos los programas de posgrado y de doctorado ponen cursos de educación inclusiva, pero yo no conozco ningún departamento al interior de una universidad, y que he recorrido bastante este continente hablando, que se llame Departamento de Educación Inclusiva. Y eso también tiene que ver con la institucionalización del campo, ¿sí? Es una cosa que vuelve a estar siempre suelta, etc. Y aquí no sé cómo estoy en el tiempo, pero para ir avanzando, en el campo intelectual de la educación inclusiva es posible identificar 3 campos de conocimiento que son en los que se pueden verificar en su precario desarrollo intelectual. Un primero, que es el campo falsificado, que corresponde a la imposición de la educación especial, donde los saberes no proceden o no están en sintonía con su naturaleza epistemológica, ¿sí? Y que eso tiene una dimensión multidisciplinar. Un campo mixto o híbrido, que es la situación actual del entrecruzamiento de distintos aportes, y final, que es interdisciplinar, y un campo auténtico, que sería lo postdisciplinar, tomar lo mejor de todos estos métodos, objetos, teoría, etcétera, y poder generar el conocimiento real de la educación inclusiva, ¿sí? Bueno, y si nos preguntáramos por el qué, el cómo y el dónde de la educación inclusiva, nos daríamos cuenta que el qué alude a múltiples objetos, teorías, métodos, influencias, objetivos, territorios, sujetos, mientras que el cómo está en los movimientos, los desplazamientos, en la experiencia migratoria de saberes, en el encuentro de saberes, en la diáspora de saberes y conceptos, en las intersecciones epistémicas, en las políticas de localización, en los viajes, etc. Y en la topología. Finalmente, el dónde, que sería, eso viene a ser el trabajo, los límites de las disciplinas, y lo más interesante es la heterotopicalidad, la multiplicidad de tópicos de análisis que conforman su agenda de conocimiento. Bien. Y finalmente este proceso se sintetizaría así. El conocimiento de la educación inclusiva se construye diaspóricamente mediante una influencia y dispersión de distintos saberes. Hay una dispersión de saberes repartidos por distintas geografías del conocimiento. Eso lleva a determinar fracasos cognitivos y mecanismos de falsificación. Hay una producción de saberes auténticos que es propio de la postdisciplina. Se sugiere un proceso de traducción y la creación de otros modos de producir, habitar, etcétera, el mundo escolar. Bien. Y esto es lo que quiero que se centren en la imagen para explicar la última idea, porque ya estoy en el tiempo, de lo que quiero comunicar. Que básicamente el espacio educativo de la inclusión no es un espacio de la asimilación y de lo técnico, de los grupos vulnerables. Es un espacio de la singularidad, o como en matemáticas se llama, de la monada. Es decir, y para eso es necesario reemplazar el concepto de necesidad educativa especiales, porque por más que me digan que hoy día atienden al contexto, las respuestas siguen siendo biomédicas y siguen siendo individuales. Por tanto, en este espacio educativo de la inclusión real, es un espacio de la multiplicidad de diferencia, es un espacio de la multiplicidad, es un espacio de la ontología social y educativa, es decir, de lo múltiple. Es un universo mosaico. Y eso da claves para poder diseñar el currículum y pensar que si tengo una clase de música, esa es lo común, y la singularidad se va a expresar con que cada niño va a optar por la trompeta, por el bombo, etcétera, siguiendo un mismo proceso de coherencia, lo cual es mucho más complejo. Sin embargo, este concepto de necesidad educativa especiales tiene que reemplazarse por el concepto de obstáculos complejos, es decir, distintos obstáculos que enfrento en mi escolarización, pero además por el concepto de multiplicidad de diferencia. Hasta aquí, y muchas gracias por todo, y esa sería mi intervención.